En el primer tramo del siglo XXI, el incremento en la actividad económica y la diversificación de los mercados han llevado al autotransporte de carga nacional hacia nuevos escenarios, plenos de oportunidades, pero no exentos de riesgo. Insertos en el vértigo de un intercambio comercial dominado por la innovación tecnológica y por altos estándares de calidad, los transportistas mexicanos cumplen hoy, bajo nuevas circunstancias, la tarea primordial que han tenido siempre, la de trasladar de un punto a otro del territorio nacional y más allá todo aquello que resulta indispensable para nuestra vida. Hoy en día, México ocupa la 15ª posición entre las economías más grandes del mundo y la segunda más competitiva de América Latina. En un mundo cada vez más conectado, donde los mercados exigen niveles crecientes de seguridad y rapidez, las plataformas multimodales o hubs vinculan en un mismo espacio diferentes medios de transporte de carga: aéreos, marítimos y terrestres. Tales son los casos del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, y del llamado Puerto Interior en Guanajuato. Actualmente la carga se mueve así, a través de varios modos o medios de transporte, que tienen que tener una perfecta sincronización para hacer llevar el producto al consumidor o a donde se necesita, a los centros de producción, de la manera más eficiente, más barata. Para desarrollar estos centros logísticos se requieren de infraestructura física y virtual. Por la física, evidentemente, tiene que ver con la parte de puertos, aeropuertos, carreteras, la accesibilidad hacia el lugar. Y la parte virtual es la capacidad tecnológica del movimiento de cargas y de la asignación de cargas de una manera mucho más automatizada y expedita. Por el tamaño de su economía, así como por su ubicación geoestratégica, el volumen comercial de nuestro país podría incrementarse notablemente en el futuro, al grado de constituirse en la plataforma logística de América Latina. México puede convertirse en un referente logístico a nivel mundial debido a nuestra posición geográfica. Para ser más específicos, los puertos tanto del Pacífico como del Atlántico de los Estados Unidos han sufrido un incremento en su operación, por lo cual México se convierte en una alternativa muy importante en materia de logística. Tener 3,000 kilómetros de frontera con la principal economía de consumo mundial es muy atractivo. Ya no podemos hacer esfuerzos hacia el lado del transporte terrestre, ni el transporte ferroviario, ni el marítimo. Todos ya entendemos que somos complementarios entre sí, motivo por el cual es bien importante que llevemos las sinergias, que tengamos estrategias conjuntas para optimizar esta área de oportunidad que implementa la logística en México. En el centro de esta enorme movilización de mercancías se encuentra el autotransporte de carga, con un promedio de 547 millones de toneladas desplazadas al año. El transporte de carga es la modalidad que se mueve mayormente las mercancías que se producen, se consumen, se exportan y se trasladan en México. Casi el 82% de estas se mueven a través del transporte terrestre. Esto significa que nada más la derrama de este sector genera una participación del 3.34% del PIB nacional, que es muchísimo, y tiene una derrama en el orden de los 6 millones de empleos directos e indirectos. Es la médula, es la columna vertebral. No nos podemos imaginar la fabricación de productos sin la distribución. En pocas palabras, es la distribución hacia todo el país, hasta los últimos esquinas de nuestro territorio. Todo se mueve sobre ruedas. Bajo el esquema multimodal que comienza a prevalecer en la actualidad, el papel del autotransporte de carga debería ser, al menos idealmente, el del traslado final de las mercancías, la llamada última milla. La última milla es, por ejemplo, si va un barco al puerto de Veracruz y el que va a hacer el último recorrido es el transporte terrestre.
o llega al puerto de Veracruz y lo recorren a través del ferrocarril. Va a llegar a la mejor a Guanajuato, Puerto Interior, y para llevarlo a las plantas armadoras los lleva el transporte de carga terrestre. Eso es lo que consideramos la última milla. Para la mayoría de nosotros, ver tráilers, remolques y camiones de mudanzas o redilas, entre otros, resulta tan familiar como frecuente. Tras este paisaje cotidiano, sin embargo, se oculta una compleja realidad de esfuerzos personales y colectivos, de cuidados especiales y disposiciones legales orientados a que millones de productos lleguen puntualmente a su destino final. El autotransporte de carga, en lo general, está dividido en transporte de carga general y en la parte especializada, más o menos en un 86% la primera, 14% la segunda, en donde la carga general pues es lo que normalmente conocemos como productos normales, regulares, y el especializado sí va a lo que es el transporte de material peligroso, unidades automotrices paradas, lo que tiene que ver con la parte de valores también, ¿no? Dentro del autotransporte especializado destacan, por su gran tamaño, los portavehículos o madrinas, así como los llamados isotanques. Son los isotanques o los tanques precisamente para lo que son gases, para lo que son nitrógenos o inclusive componentes químicos, petróleo por supuesto. Y también se requiere capacitación, modelos de las unidades, cumplir toda la normatividad para poder otorgar un servicio adecuado y generar el suministro de los hidrocarburos en toda la República. Hablo desde diésel, turbocina y las diferentes gasolinas. De costa a costa y de frontera a frontera, el autotransporte de carga atiende 71 ramas de la actividad económica, entre ellas las industrias alimentaria, automotriz, farmacéutica, química, textil, metalúrgica y petroquímica. Todas transitan por las carreteras nacionales en gran variedad de vehículos rodantes. Los operadores nombran a sus vehículos de acuerdo a una determinada característica. Por ejemplo, le llaman rabones a los camiones de 2 ejes, al C2, le llaman Torton, al camión un poco más grande, de 3 ejes, el C3. Le llaman tráiler a los vehículos articulados sencillos, o sea, con un solo semirremolque. Y le llaman full trailer o fulles simplemente a los vehículos doblemente articulados. El autotransporte de carga confiere una responsabilidad muy importante porque va en prácticamente todas las ramas de la industria, del comercio e incluso hasta de servicios financieros. Más allá del número de ejes de cada vehículo o del tipo de carga que transporta, la modernización del parque vehicular resulta indispensable. Existe un gran rezago en el promedio del parque vehicular. Hoy en México encontramos camiones de casi 40 años todavía circulando en las carreteras. El promedio nos refleja un 17.5, casi 18 años ya de promedio de nuestro parque vehicular, lo cual no nos permite ver que tengamos un transporte homogéneo. En México tenemos todo tipo de empresas de transporte de carga, desde aquellas que usan las más grandes tecnologías, que tienen vehículos también recientes, que tienen vehículos bien mantenidos, conductores bien capacitados, y tenemos también otras empresas, las que todavía no están por ahí, a las que tienen un largo camino por recorrer. Estamos buscando, con el nuevo gobierno federal, un programa de modernización del parque vehicular en el cual esté implícito que también el hombre camión, los pequeños y microempresarios, si no pueden aspirar a comprar un camión nuevo, puedan aspirar a un camión que posiblemente sea de 7 u 8 años de uso y que de alguna manera vayamos recortando ese déficit. Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer con planteamientos serios.
Por lo que toca la regulación de los miles de vehículos que transportan bienes en todo el territorio nacional, existen también tareas pendientes. Junto a las llamadas normas oficiales mexicanas y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se añade una gran variedad de disposiciones locales en muchos estados y municipios del país. Un entramado de leyes a veces confuso que no siempre facilita la actividad del sector. La legislación federal, como tal, es algo de cumplimiento normativo y obligatorio. Sin embargo, las reglamentaciones estatales y municipales tienen peculiaridades en función de las capacidades de cada uno. Cada uno va cumpliendo con lo que le dicta su propia constitución. La cantidad y discrepancia que hay incluso dentro de ciertos municipios de un mismo estado es lo que imposibilita una capacidad más productiva, y es donde hay que empezar a trabajar para tratar de homologar. Fenómeno común para nosotros, el autotransporte de carga se remonta en nuestro país hasta un siglo atrás, cuando, al asentarse los polvos de la revolución, una combinación novedosa surgió en el horizonte. Por un lado, los vehículos automotores, y por el otro, la moderna carretera. Primero durante el Porfiriato y luego durante la Revolución, el ferrocarril se constituyó en el principal medio para el transporte de carga y también de personas, especialmente de tropas que viajaban de un lado a otro del territorio nacional. Las carreteras, tal como las conocemos actualmente, simplemente no existían. En tiempos de la Revolución Mexicana, fundamentalmente los caminos eran los mismos caminos que había durante el Porfiriato y casi buena parte del siglo XIX, es decir, un conjunto de caminos vecinales. Muy poquitos de ellos alimentaban a los ferrocarriles porque no valía la pena. Los caminos eran caminos de cierto ancho y no muy agradables, digamos, para el transporte pesado de productos. Al término de la lucha armada, una máquina excéntrica que había aparecido años atrás en algunas ciudades comenzó a reproducirse por los deficientes caminos de México: el automóvil. Como un artículo de lujo, pero poco a poco se pudieron adecuar para transporte de personas en la Ciudad de México, sobre todo, aunque también había en otras ciudades, para ambulancias, quizá para transporte de materiales de construcción, ese tipo de cosas. El autotransporte, ya en particular de carga, sus inicios se hizo en el llamado transporte mixto, en donde en un mismo vehículo pues, se combinaba el transporte de personas y el transporte de mercancías, que aprovechaban las personas salir a los tianguis, y pues el mismo transporte que ellos utilizaban para moverse ellos, pues ahí mismo subían sus mercancías, ¿no? En nuestras épocas de juventud, ese tipo de autobuses le llamamos los guajoloteros, ¿no? Y los caminos empiezan a desarrollar paralelos a la presencia de cada vez más vehículos automotores. Como consecuencia del uso creciente de camiones y automóviles, los antiguos caminos dieron paso a las nuevas carreteras. La Red Carretera Nacional, a partir de la Comisión Nacional de Caminos, instituida por el general Calles, primero con la carretera México-Veracruz, y posteriormente se fueron agregando muchas carreteras, ¿no? Es pensado para integrar el mercado nacional, es decir, que los productos que se necesitan en la península de Baja California y que provengan de la península de Yucatán puedan ser transportados por carretera. Por supuesto, esto requiere de una estrategia diseñada a muy largo plazo. Entonces vamos a ver caminos troncales importantes creados a nivel federal para conectar las dos fronteras y las dos costas. Herederos del antiguo arriero, los transportistas debieron someterse a las reglas impuestas por el Estado a través de un régimen de concesiones que otorgaban a los particulares el derecho de prestar servicios públicos
a cambio de los pagos respectivos. En algún momento del siglo XX, el gobierno dijo, bueno, si yo estoy pagando las carreteras, que la gente use la carretera para hacer negocio, no para moverse de un lado para otro, sino para hacer negocio, pues necesita pagar por el costo de la concesión. Había también la obligación por parte de los concesionarios en ese tiempo de pertenecer a empresas. Y había también la obligación de pertenecer a una figura que en ese tiempo eran las centrales de servicios de carga, que eran las que en cada región prácticamente concentraban las cargas y las distribuían entre los diferentes prestadores, ¿no? Durante décadas, la colaboración entre el gobierno federal y los transportistas locales siguió la pauta de la política tradicional de los regímenes surgidos de la revolución. Así, se trataba de impulsar el sector bajo una óptica paternalista y patrimonialista. Era una actividad controlada, regulada y normada estrictamente por el gobierno. Teníamos acceso a la participación en el mercado de pocos empresarios, teníamos tarifas controladas que las daba el gobierno y eran obligatorias para su cobro con los transportistas. Hacia los últimos años de la década de 1980, aquel modelo corporativista se acercaba a su fin. Junto a la desregulación del autotransporte, los desafíos implícitos en la apertura al comercio exterior presentaron al empresario nacional un horizonte de oportunidades, no exento de incertidumbre. Viene la desregulación y abre la participación primero a todos los mexicanos en la actividad. Cualquier mexicano puede participar en la actividad del autotransporte. Se acaba la obligatoriedad de las tarifas del cobro. Se va a la oferta y la demanda, que el mercado sea el que regule las transacciones y las operaciones entre transportistas. Desaparecieron formalmente las centrales de servicios de carga, las empresas se desintegraron y nacieron muchos micro y pequeños transportistas. Se acaban las rutas. Ya no vamos a transitar en una sola ruta, sino que se abren los caminos nacionales para todos los transportistas y todos los productos a transportar para todos los transportistas que quisieran participar en la actividad. Ese fue el inicio para incorporar a nuestro sector en un proceso en el cual el país también ingresó, que es la apertura comercial hacia todos los países del mundo. Particularmente, pues se inició también todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde desde luego el autotransporte de carga tuvo que ser incluido en esa negociación. Para el final de la década de 1980, el control corporativo del Estado sobre la industria se interpretó como un obstáculo para el desarrollo económico. En México, como en otros países del mundo, ganaba crédito la idea de que, en materia económica, el gobierno debía permitir la libre competencia, eliminar regulaciones y ceder su papel organizador a la propia iniciativa privada. Con ello, la responsabilidad de organizar y desarrollar las distintas ramas de la economía no dependió ya, en su mayor parte, del gobierno y pasó a ser compromiso de cada empresario o grupo de empresarios. Entonces tenemos seminarios en todas las regiones del país para difundir el nuevo cambio en la actividad económica, el nuevo cambio de las reglas del juego en la actividad económica del transporte. Teníamos que definir cómo íbamos a difundir los costos del transporte para que pudiéramos cobrar tarifas que fueran más o menos homogéneas y que fueran rentables tanto para el autotransportista y que fueran competitivas para el usuario. Desde luego fue un proceso de readaptación muy largo. Es como cuando a un niño lo sueltas para que empiece a caminar por sí mismo, sin tener atrás la protección de los papás o en este caso la sobreprotección del gobierno.
Pues el primer impacto que hubo hacia nuestro sector fue prácticamente la desintegración de todas las empresas. Para apoyar a las empresas mexicanas para adentrarse en el nuevo contexto de la competencia nacional y global, el gobierno contribuyó a la formación de organismos empresariales agrupados según su actividad económica. Se van formando cámaras y grupos empresariales con los que negocia el Estado precisamente para modificar o para aplicar más bien la estrategia de libre comercio que se viene aplicando desde finales de los años 80. Para fortalecer su gremio ante las nuevas circunstancias, transportistas de todo el país fundaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, el 29 de septiembre de 1989. Un organismo fundamental de la economía nacional, construido paso a paso a lo largo de 3 décadas y bajo el liderazgo de 11 distintos presidentes. El gran reto era construir la unidad en torno a la Cámara para continuar siendo un interlocutor válido con el gobierno de la República, para encontrar los mecanismos y las soluciones a la problemática del autotransporte. El objetivo central de Canacar cuando surge es justamente evitar la dispersión y probablemente el aniquilamiento del sector, retomar el liderazgo de los prestadores del servicio, en este caso del autotransporte de carga. El 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los empresarios afiliados a Canacar comenzaron a explorar un escenario desconocido por los transportistas de generaciones anteriores. Un escenario global, donde el entendimiento con el competidor extranjero no solo era deseable, sino también necesario. En lugar de vernos como organizaciones que se enfrentaban en un proceso de negociación, lo que buscamos fue identificar cuáles eran los aspectos que nos unían como organizaciones representativas de cada uno de los sectores en cada uno de los países, y pudimos, a través de esa interacción, poder fluir también en las negociaciones que nuestros respectivos gobiernos hacían de manera directa. El gran reto que teníamos era cómo definir un tratado de libre comercio acorde a la realidad económica del autotransporte en México. Teníamos que dejar en ley qué es el transporte internacional y qué es el transporte nacional, porque el transporte nacional queda reservado para empresas mexicanas con capital mexicano y con cláusula de exclusión de extranjeros. Ese era un tema fundamental para la vida del autotransporte en México, cosas que se lograron. Menos de un año después de la puesta en marcha del tratado, en diciembre de 1994, el país entró en una severa crisis económica, motivada por una combinación de factores políticos y financieros. Para la incipiente Canacar, se trataba de una nueva ocasión para probarse en condiciones adversas. Fueron años difíciles para el autotransporte. Fueron años en los que se batalló mucho, no hubo una estabilidad cambiaria, hubo una inflación y hubo un decrecimiento en la economía que afectó a muchísimas empresas, al grado de que algunos amigos, algunas empresas tuvieron que cerrar y cambiar de actividad. Tuvimos que salir al frente y nosotros pudimos conducir negociaciones muy importantes, sobre todo para que las empresas pudieran renegociar sus adeudos en condiciones adecuadas y poder evitar incluso que muchas de ellas desaparecieran y lograron rescatarse, ¿no? El autotransporte de carga empezó su proceso para llegar a la mayoría de edad. O sea, dejó de ser el hijito del gobierno para poder trabajar por su propio destino.
Con el surgimiento de Canacar y la apertura del país al comercio global, los autotransportistas mexicanos cambiaron sustancialmente su manera de pensar, de actuar y de conducir sus empresas. Obviamente el mercado es el principal instrumento que nos ha ido obligando a ser mejores, ¿no? A buscar mejorar la seguridad, a buscar mejorar la competitividad, la eficiencia, la rentabilidad de los negocios. Antes de la desregulación, pues no teníamos ni siquiera necesidad, o sea, el negocio, el dinero como que caía del cielo, ¿no? No había necesidad ni de administrar, los márgenes eran muy elevados, en fin. En la medida en que entramos en un proceso allá en donde todo se rige en función de las necesidades y de las leyes del mercado, pues eso nos ha obligado también a ir mejorando nuestros procesos, a administrar mejor nuestros negocios, pero desde luego a capacitarnos y a profesionalizarnos, ¿no? Durante los últimos 25 años, el autotransporte de carga se benefició del ambiente generalizado de libre competencia, así como de la aspiración por alcanzar cada vez mayores niveles de profesionalización, innovación y eficiencia. ¿Cuáles son las empresas más rentables? Aquellas que logran abatir sus costos a través de la utilización de tecnología adecuada. Hoy cada vez es más importante que la operación de nuestras unidades en consumo de combustible la tengamos bien controlada. Hay rastreo satelital y eso permite, pues, el mejoramiento en cuanto a la seguridad y eficiencia. También los camiones ya tienen más sensores. Esos sensores permiten saber qué tan bien se está manejando el vehículo, qué tan bien está respondiendo el vehículo y el conductor. Y esa información también se puede enviar para otro tipo de análisis. Hoy las empresas armadoras, los proveedores del sector del autotransporte de carga se han preocupado por darnos herramientas para profesionalizar el sector en el sentido de ser más eficientes en la operación de nuestras unidades. Pues creo que el reto más importante de hoy por hoy en los mercados, no solo nacional, sino mundial, es cómo optimizar la operación de nuestras unidades. Pese al patente progreso del sector, existen todavía objetivos importantes por cumplir. Uno de ellos es la adecuación del marco legal para una competencia justa entre los transportistas mexicanos y estadounidenses, en términos del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. No pasan los camiones mexicanos a las fronteras americanas, ahí se detienen. Tienen que ser los camiones americanos porque tienen mucho peso los sindicatos, han presionado mucho y de este lado no. Entonces ahí está dispareja la cosa. Entonces ha quejado mucho la Canacar y con toda la razón de que no tienen piso parejo en un tema de tratado de libre comercio. La reciente aprobación del TEMEC constituye un importante desafío para el sector del autotransporte, así como una nueva etapa en su relación con el gobierno. El TEMEC de manera formal ya establece el impedimento del transporte mexicano de entrar hacia los Estados Unidos más allá de la zona comercial, pero lo más grave es que en esa negociación se nos impide la entrada a nosotros, pero se deja abierta la entrada de ellos hacia acá. Nosotros buscábamos únicamente igualdad. Si a ellos se les da, que se nos dé a nosotros. Si no se les va a dar a ningún país, que no se les dé. Pero no fue de esta manera. Hicimos saber esta inconformidad. Sin embargo, no queremos que por nosotros se frene la negociación, pero sí que quede el precedente y dejamos sobre la mesa de la problemática que nos puede generar esto en el futuro. En este contexto, el diseño de un programa específico para impulsar la competitividad del autotransporte de carga mexicano resulta de vital importancia. Solo así los autotransportistas nacionales podrán afrontar exitosamente la competencia externa y salir fortalecidos en el mercado interior. Actualmente, el parque vehicular del autotransporte de carga alcanza casi 1 millón de unidades, las cuales transportan más del 80% de las mercancías que se producen en nuestro país.
La cantidad de operarios para el manejo de dichos vehículos es, sin embargo, insuficiente. Está cada vez habiendo menos operadores. Ese es un reto que tienen importante, que evidentemente puede haber una unidad de carga, pero si no tiene el operador, simple y llanamente no hay operación, ¿no? Junto al déficit de operadores, Canacar enfrenta otro reto mayúsculo: la capacitación de los llamados hombres camión o pequeños empresarios transportistas, conductores con formación meramente práctica que ejercen su oficio en los casi 400,000 kilómetros de la red carretera federal. El hombre camión tiene 1 o 2 camiones y obviamente ellos no tienen tiempo tal vez de ir a tomar un curso como sí lo tiene el que trabaja para una empresa y le da el tiempo y le está pagando el sueldo, ¿no? Entonces muchas veces también es cultural de decir, pues yo manejo desde que tengo uso de razón, desde los 15 años y sé perfectamente cómo manejar. Entonces es como un cambio cultural y tendría que haber muchísimo más mecanismos para incentivar a estas personas para que acudan a los cursos de alguna forma, ¿no? Pese al valor que tiene la experiencia acumulada de muchos operadores, los tiempos modernos exigen del transportista un conocimiento actualizado en una variedad de temas que le permitan competir favorablemente en un contexto regido por altos estándares de calidad. Es muy importante la capacitación de los conductores de carga por cuestiones de seguridad y de eficiencia del transporte de carga. Por ejemplo, tienen que estar muy bien capacitados pues, para el manejo de su unidad, para hacer un uso más eficiente de la misma, pero también qué hacer en caso de emergencia de acuerdo al producto que ya están transportando. Porque no es lo mismo manejar perecederos, no es lo mismo manejar hoy en día lo que son los gases, las gasolinas que vienen por carretera o inclusive la parte de lo que son cuestiones mucho más flamables, ¿no? Estamos hablando de oxígenos, nitrógenos y algunos otros elementos. En su carácter de organismo central del sector, Canacar ha asumido la tarea de capacitar no solamente a sus operadores, sino también a sus empresarios. Este es un esquema para cómo ir llevando de la mano a los empresarios para que se capaciten y se profesionalicen. ¿Cómo lo van a llevar al cabo? ¿Cómo van a capacitar a su empresa? ¿Cómo van a tener los controles fiscales, administrativos, de administración de riesgos más claros y más precisos? Desde 2016, la puesta en marcha del programa Transportando al País, Transportando a México, ha constituido el más grande esfuerzo de Canacar para profesionalizar a sus agremiados. Y un dato importante es que solamente en el 2018, a través de este sistema de capacitación, logramos capacitar a más de 10,000 personas. Entonces es un programa que nos ha resultado muy bueno y seguirá siendo uno de nuestros principales programas que seguiremos desarrollando para los siguientes años. Aquí no hablamos de empresas medianas, pequeñas o grandes. Queremos hacerles sentir que son grandes desde el momento en que piensan ellos a lo grande y que piensan en una profesionalización. Es mejor una empresa de 10 camiones profesionalizada que una de 100 improvisada. Es una marca que nosotros queremos que sea la que distinga al autotransporte de carga mexicano. Así como otras marcas como lo hecho en México está bien hecho, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo es posicionar una marca que distinga al autotransporte de carga mexicano como un autotransporte seguro, eficiente, profesional, competitivo. Mediante este programa de capacitación a largo plazo, Canacar se ha propuesto mejorar la mala percepción que algunos ciudadanos tienen del autotransporte. Y la profesionalización
va también en medida de que no queremos incidentes en las carreteras. No queremos nosotros tampoco, de alguna manera, ser los villanos de las carreteras. Normalmente nosotros procuramos ser esos transportistas que se vieron cuando hubo un desabasto de combustible y nos vean con buenos ojos. Cuando lamentablemente hay un huracán, hay un terremoto y llegan los camiones con víveres para reactivar la economía, somos vistos con buenos ojos. Esa es la imagen que queremos generar. Y esto se logra a través de la profesionalización que va desde las empresas hasta los conductores. A 30 años de su fundación en 1989, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga realiza la tarea que le corresponde, especialmente por lo que toca a la profesionalización de sus miembros. Muy ocupado en cómo poder mejorar las condiciones y las competencias laborales de los operadores y en ese sentido mejorando también las condiciones económicas. Para eso se tienen que desarrollar procesos de capacitación para incursionar nuevos sistemas operativos dentro de los mismos camiones y con mejores sistemas de logística, rastreo, etcétera. Entonces tiene que hacer un proceso de mayor capacitación, eso lo tiene claro. Para la plena conquista de sus objetivos, resulta indispensable que el Estado ofrezca al transportista regulaciones claras y expeditas, así como un sistema carretero más eficaz. Las condiciones de la carpeta asfáltica, las características geométricas, ¿no? Curvatura o pendientes de las carreteras son muy importantes y determinantes para la seguridad y también para la eficiencia del transporte de carga. Por ejemplo, en México la red carretera requiere una reclasificación de acuerdo a sus características físicas, a sus características de pavimento y agruparla en tipo de carretera de acuerdo a esto. Aquí a lo que llamamos al gobierno federal es a no ver el programa de infraestructura de manera aislada con el programa de transporte. Lo que le da vida a la infraestructura carretera son los servicios que circulan por esa infraestructura. Entre los compromisos que el Estado está obligado a cumplir respecto a los transportistas, el más importante es, sin duda, el de la seguridad. En un estudio que hicimos por agencias externas, procesores externos, determinamos que el robo al transporte de manera directa e indirecta, no únicamente a transportistas, sino a usuarios del transporte y al público en general, en el 2017 nos costó 92.470 millones, 92.500 millones de pesos. Esto es el 0.5 del Producto Interno Bruto. Esto es muy lastimoso para nosotros, esto es muy desalentador. Esto ha generado que empresas medianas y pequeñas hayan cerrado su operación. Junto al daño patrimonial provocado por la delincuencia organizada, se encuentran también las pérdidas derivadas de la actividad de grupos de manifestantes que han encontrado en el cierre de carreteras y vías férreas una manera eficaz de lograr sus propósitos. Nuevamente, la solicitud de los transportistas es una sola: la plena aplicación de la normatividad vigente. Sí pedimos mayor seguridad para poder aplicar esa norma. Sí pedimos un Estado de Derecho pleno a que la gente sí puede manifestarse por todo lo que gusten o manden, pero que no bloqueen las vías generales de comunicación. Que la normatividad no solo quede en el papel, sino que se aplique. Como en el momento de su fundación, hace ya 3 décadas, Canacar enfrenta hoy un panorama estimulante, pero no exento de riesgos. La solidaridad del gremio y la confianza en las propias capacidades pueden constituir, otra vez, la solución a los nuevos desafíos. Un país sin transporte es un país que se estrangula. Entonces tenemos muy clara
la conciencia en Canacar de lo que es nuestro sector, y como cabeza de sector, como órgano de consulta, hemos tratado de llevar al pie de la letra esta actividad y esta responsabilidad. Tenemos una industria del transporte muy fuerte, muy moderna, muy activa y sobre todo muy dispuesta a colaborar con el usuario para hacer que los productos lleguen al último consumidor en las mejores condiciones. Yo veo una industria muy fuerte, muy sólida. Quien se dedica a esto debe saber que es un negocio y es una actividad y un trabajo y una tarea de 24 horas, de 7 días a la semana y de todo un año. Ser transportista es un modo de vida.